Claro, claro. Luego suelo hablar un poquito rápido, entonces si empiezas a ver que hablo muy rápido, me dices para. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jaime Viña Gómez. ¿Y asiste a la universidad? Sí, bueno, yo soy de México. Uh-huh. Nací en una ciudad cercana, bueno, como está como 5 horas de la capital, que se llama Aguascalientes, pero estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Uh-huh. que es como la gran universidad pública de México. Entonces sí, ahí estudié la universidad, estudié Relaciones Internacionales. ¿Y qué estudiaste ahí? Ajá, ahí estudié, bueno, Relaciones Internacionales. Sí. Sí, fue un año. ¿Qué trámites pasaste para recibir tu trabajo? Para recibir mi trabajo, Uh-huh. bueno, yo hace 4 años entré al servicio exterior, Uh-huh. que es ahora sí que al cuerpo diplomático de México. Uh-huh. Fue un proceso bastante largo, como más o menos un año. Son diferentes pruebas, no sé si en Estados Unidos sea algo similar, pero en el caso de México, bueno, una vez que tú ya tienes un título de licenciatura, Uh-huh. puedes aplicar para el servicio exterior. Y son 3, bueno, en mi caso fueron 3 diferentes etapas. Una, por ejemplo, la primera de exámenes de conocimientos generales de historia, de derecho, de economía, de relaciones exteriores, de español, de manejo del español, de escribirlo bien, de hablarlo bien, etcétera, etcétera. De inglés, también tuvimos en una primera fase. Uh-huh. Y otro idioma, en este caso fue francés, en mi caso. Esa fue como la primera etapa de exámenes. Luego vino una segunda, donde nos hicieron ensayos para ver cómo escribíamos, exámenes psicométricos, sobre todo para ver psicológicamente qué tan estable, etcétera, etcétera eras. Uh-huh. Entrevistas con funcionarios públicos y personas de la academia, y entrevista en inglés también para conocer nuestro nivel. ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuántas entrevistas? Fueron 2. Uh-huh. En una teníamos 3 personas. Uh-huh. Esa era en español. Uh-huh. Y era con gente, diplomáticos. Sí. Y con una persona de la academia, de alguna universidad, uh-huh, etcétera, etcétera. Y nos hacían preguntas como para ver qué tanto sabíamos o cómo nos desenvolvíamos. Uh-huh. Y otra en inglés exclusivamente para ver qué tanto hablabas el inglés, para ver cómo lo hablabas. Entonces, una vez que pasamos esa etapa, entramos a una escuela, uh-huh, que se llama en México el Instituto Matías Romero, que es una escuela para preparar diplomáticos. Entonces tuvimos 4 meses en esta escuela. Todos los días en la mañana tomábamos clase, como hasta las 2, 3 de la tarde, y en la tarde nos íbamos a hacer prácticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en la Ciudad de México, como para que fueras conociendo lo que hacen ahora sí que en la Secretaría de Relaciones, que es como el State Department de aquí, ¿no? Sí. Allá de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Y ya después de los 4 meses, ya nos dijeron, ok, pasas, eres parte del servicio exterior. Uh-huh. Y nos dieron nuestra primera asignación en el exterior, que fue en mi caso aquí el Consulado de México en Indianápolis. Pues México tiene casi 50 consulados en Estados Unidos y más o menos 150 representaciones en el mundo, entre embajadas, consulados, en organizaciones internacionales como ONU, OEA, etcétera, etcétera. Entonces son muchas a las que te pueden mandar. Entonces, en mi caso, pues evidentemente, la gran parte del trabajo en México en el exterior es en Estados Unidos, sí, por la cantidad de mexicanos que hay, por la importancia de la relación en muchos ámbitos y porque tenemos tantos consulados, ¿no? Entonces,
de alguna manera es muy común que te manden a Estados Unidos, y pues en mi caso me mandaron aquí a Indianápolis y me mandaron ahora sí que a coordinar todo el área de expedición de documentos. Entonces aquí yo estoy encargado de todo eso. ¿Por qué te hiciste un oficial de servicio extranjero? Pues fueron muchos factores. Sí, claro. Pero, por ejemplo, digo, a mí, desde uno cuando entra a la carrera de Relaciones Exteriores, como que una de las grandes metas que tiene, pues es llegar a la diplomacia, ¿no? O al servicio exterior. Digo, mucha gente que entra a la carrera, de alguna manera eso ambiciona, ¿no? Entrar al servicio exterior. En mi caso, pues yo estaba más abierto a varias opciones. A la academia, por ejemplo, me agradaba las ONGs, trabajar en NGOs, todo esto me parecía muy, muy interesante. Pero bueno, empecé a vincularme empecé a estudiar y trabajaba simultáneamente. Entonces empecé a trabajar en otra universidad, donde estaban muy vinculados con la cuestión como de la diplomacia, etcétera, etcétera. Pues ahora sí que me empecé a preparar desde allí, y pues salió una convocatoria. Yo acababa de titularme, de terminar mi licenciatura, había hecho mi tesis, estaba en busca de trabajo, salió esta oportunidad y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pues me preparé y estudié y todo, y digo, afortunadamente estoy aquí, pero sí fue una cuestión como de varios factores. Acabé mi carrera, estaba buscando trabajo, surgió esta oportunidad y de alguna manera como que tenía las bases de alguna manera de apoyo para hacerlo, básicamente, como así fue mi proceso. ¿Crees que es muy importante hablar otros idiomas? Sí, digo, en mi caso fundamental es esencial. Te digo, desde el primer filtro te piden, no sé, un inglés de cierto nivel, en lo particular, bueno, y otro idioma al menos comprensión. Sí. Entonces realmente si llegas sin esas bases, es imposible, ¿no? Es imposible siquiera que puedas aplicar al servicio si no tienes conocimiento de otro idioma, al menos en el caso mexicano. Desconozco de otros países, pero yo creo que es bastante similar. Hablar idiomas te abre muchísimas puertas, muchísimas. Yo, por ejemplo, estuve en una escuela, en elementary school, en primaria, como le decimos en México. Estuve en una escuela que la mitad del tiempo teníamos como 2 horas y media de inglés diarias. Entonces, esto ayudó no solo a mí, digo, yo por ejemplo estoy como en esta área diplomática, pero prácticamente todos mis compañeros trabajan en una cuestión que les abrió mucho las puertas, el conocer otro idioma, ¿no? Digo, entonces sí ha sido fundamental. Y por ejemplo, en mi caso como que mis papás tenían esto muy, muy, muy presente, y siempre clases de inglés, clases de inglés, clases de inglés. Bueno, ya cuando estuve yo en la universidad tomé un tanto francés, un tanto de italiano, pero la base o sea, sobre todo en México tenemos muy presente la importancia del inglés por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como mexicano, conocer, dominar otro idioma, y dominar en particular el inglés, es fundamental para cualquier puesto de trabajo, para cualquier tipo de ascenso, para cualquier tipo de promoción, es básico. Sí. Pues no hay tanta pero ya hay más, ¿no? Poco a poco se están como sí, abriendo. pero hay personas son muy antipáticos. Sí. Sí, lo sé, pero eventualmente van a irse abriendo más, vas a ver. ¿Usas inglés mucho? No. Sí y no, más o menos, porque por ejemplo yo digo, fundamentalmente la gente que viene aquí al consulado pues es mexicana y habla español, pero yo por ejemplo también estoy a cargo del área de visas. Entonces vienen, por ejemplo, si un estadounidense quiere estar más de 6 meses en México, necesita una visa especial, una visa de residente.
Entonces vienen aquí y yo les hago las entrevistas, obviamente todas son en inglés. También hay países que necesitan visa para ir a México, Estados Unidos no, pero por ejemplo los chinos, indios, algunos países africanos que viven en Centroamérica, pero bueno, ellos hablan español, ¿no? Pero fundamentalmente estos países viven aquí en Estados Unidos y por ejemplo se quieren ir de vacaciones a México, a Spring Break, por ejemplo. Entonces tienen que aplicar para una visa y evidentemente la forma en que yo me puedo comunicar con una persona, con un chino, con un inglés a través del inglés, ¿no? Sí, eso es entonces es fundamental, o sea, a través de él yo les hago las entrevistas en inglés, ellos me contestan, entonces es la forma en que yo me puedo comunicar. No lo uso mucho, pero sí lo uso. Por ejemplo, también a veces salgo a hablar y a dar pláticas, por ejemplo, con líderes comunitarios, con sheriffs, como para informarles sobre cuestiones del consulado, y pues todas estas conferencias y estas pláticas son en inglés. Llamadas por teléfono, consultas, a veces, por ejemplo, no puede marcar el mexicano, pero me habla su esposa, ¿no? Que es estadounidense, para preguntar algo, que es muy común también, y pues también uso el inglés. Entonces, sí, o sea, sí lo usamos y respondo y escribo en inglés y hablo en inglés y todo. Y, por ejemplo, si en algún momento me mandan a un lugar fuera a Francia, pues voy a tener que hacer lo mismo, pero en francés, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Por qué es importante sensibilizarse culturalmente en tu trabajo? Pues digo, en mi caso, afortunadamente, en México estamos como muy involucrados con la cultura estadounidense. Entonces, de alguna manera no es un shock cultural tan fuerte llegar a Estados Unidos, porque pues escuchamos música en inglés, vemos películas en inglés, etcétera. Pero evidentemente como bagaje anterior que traes te ayuda al momento de llegar aquí y ver cómo viven los estadounidenses, etcétera, etcétera. Sí te ayuda, te sensibiliza, te ayuda a entender como otra noción, por ejemplo, del tiempo, del orden, etcétera, etcétera. Simplemente pues la forma en cómo hablan, no sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé si aquí particularmente en Indiana o en todo Estados Unidos, pero por ejemplo los meseros son muy amables, muy muy amables, ¿no? Entonces vas y es una forma, es como un trato muy, muy cortés de alguna manera, y pues de alguna manera te ayuda como a ver otra forma. Bueno, dices, bueno, estas personas hablan de esta manera, se comportan de esta manera, y sí, te ayuda, te sensibiliza mucho conocer el idioma desde antes, porque de alguna manera te prepara, por ejemplo, en estos casos en que estás en contacto con otro tipo de culturas, te prepara para lo que vas a vivir, para cómo expresarte, cómo interactuar con ellos, ¿no? Por ejemplo, los latinos, bueno, los mexicanos, yo por ejemplo llegaba a ver en la televisión que es muy raro que saluden de beso a alguien, ¿no? Los estadounidenses entre ellos, ¿no? Es un saludo, es amable, pero es por ejemplo de la mano, ¿no? Los mexicanos tendemos a llegar y a dar un beso de saludo, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, desde esta sensibilización que a lo mejor para una persona puede ser intrusivo, ¿no? O sea, ¿por qué quieres besarme, no? Si yo como mexicano llego y no sé esto, no conozco esto, no he visto esto, puedo de alguna manera parecer como que estoy como agrediendo a la persona, ¿no? Sí. Entonces, y no necesariamente es así, ni la otra persona, pero pues son diferencias culturales que de alguna manera, pues solo aprendes viendo, conociendo, escuchando, observando, interactuando con personas de otras culturas, ¿no? Ajá. Sí. ¿Te gusta Indianapolis? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Y sí qué? Me gusta. Yo, de venir de México, esto de las estaciones marcadas y diferentes para mí es algo que me encanta, me encanta. A lo mejor aquí los estadounidenses dicen, me choca el invierno, me choca que el frío, pero nosotros siempre vivimos en un mismo clima, templado, ¿no? O sea, para nosotros siempre está en 80 grados la vida, entonces
tener como todos estos cambios de estaciones, la primavera tan marcada, el otoño que es tan bonito aquí, que ves todo, el invierno, o sea, todo cíclico, cómo la gente se va adaptando en lo que usa, en lo que hace, o sea, salen a conciertos en verano, en invierno se encierran, van a bares, es como, a mí eso, me encanta de Indianápolis. Yo venía en la Ciudad de México, que había 25 millones de personas, entonces, llegar a una ciudad en donde puedes estar, por ejemplo, yo vivo a 5 minutos, que salgo, llego a 5 minutos a mi casa, y a los otros 5 estoy en el gimnasio, me parece una maravilla. Una maravilla, me parece. Tiene muchos lugares para comer, muchos restaurantes, muchos. Hay gente que se queja, por ejemplo, que a lo mejor no hay mucha vida nocturna, sí, pero por ejemplo en cuestión de restaurantes hay de todo y de todos los lugares y todo. Entonces, particularmente, sobre todo yo vivo en la zona del centro, entonces eso me gusta mucho. Me gusta que está cerca de ciudades, por ejemplo Chicago está a 3 horas, ¿no? Sí. Entonces, quieres irte un fin de semana de fiesta a una ciudad grande, te vas a Chicago, ¿no? Sí. Cincinnati está cerca, Columbus está cerca, de alguna manera está cerca de todo, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de Indianápolis, la amabilidad de la gente, tío, sobre todo en cuestión como de servicios, la verdad son muy amables, en donde al menos en mi experiencia ha sido bastante positiva. Me toca, por ejemplo, ir a otras ciudades, digo, como el Mapa, por ejemplo, en Kentucky y todo, tienden a ser mucho más cerrados, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Indianápolis de alguna manera es una ciudad grande y eso te permite que la gente tenga una mentalidad más abierta, ¿no? A lo diferente, a lo distinto, a lo mejor me oyen acento, pero no es como un rechazo, sino ¿de dónde eres?, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado como curioso, ¿de dónde es tu acento? Entonces, eso me gusta de Indianápolis. Sí. A ver, según Indiana no está como... Sí, yo sé que es muy diferente el resto de Indiana. Sí, sí, por ejemplo, sí he ido a zonas cercanas. Sí, exactamente. Pero pues, como yo particularmente me muevo en Indianápolis, entonces afortunadamente he tenido una buena experiencia. ¿Con qué frecuencia viajas con este trabajo? Pues con este trabajo voy a viajar toda mi vida, pero entonces voy a estar como 3, 4, yo llevo 3 años aquí en Indianápolis, pero voy a estar más o menos como un año más aproximadamente. Después me van a mover a otro lado, y después me van a mover a otro lado, y después me van a ir, así me voy moviendo toda mi vida, ¿no? Evidentemente hay lugares donde pues viajas más, un poquito más lejano, pero por ejemplo aquí, nosotros cada 2 semanas, los fines de semana,